Hoy en Pasión Deportiva TV te mostramos lo que dejó el ascenso del Agrario de Corralito. A 9 años de que había perdido la categoría, el tricolor vuelve al círculo superior. Final polémico en el Alejandro I Mengo. ¿Estuvo bien o mal anulado el gol a Fernando Fumero en el último minuto? Nos visita el gran protagonista del año, el Pipo Acoto, entrenador campeón con Atlético Ascasubi del Provincial y de clausura de la Liga, a minutos de viajar rumbo a Río Negro, donde también dirige la selección de la Liga Sub-15 que participará del Nacional. Te presentamos los 10 nominados al Balón de Oro. Se entrega el próximo día sábado en la cena entrega de premios de la Liga Regional Río Tercerense. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, el gusto enorme de saludarlos. Bienvenidos a Pasión Deportiva TV. Y se nos acabó el fútbol con el último partido oficial ayer que jugaron Agrario y el Centro Deportivo y Recreativo Belenense, que usted podrá ver a través de nuestras cámaras. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Tranquilo. ¿La pasó bien ayer? Sí, descansé, los hice trabajar ustedes, ¿está bien? Perfecto, sí, porque fue una buena tarde de fútbol donde vimos otro ascenso, en este caso el del Agrario de Corralito, ¿no? Las felicitaciones para ellos por este logro. Y el contraste con la tristeza del Belenense. De eso vamos a estar hablando en la última parte del programa, ¿no? Pero se viene el Balón de Oro. Digo, habitualmente cuando cierra la temporada, esta iniciativa que junto a Tribuna llevamos adelante, de seleccionar a 10 jugadores, de someterlo a la votación, en este caso de un jurado integrado por 80 personas, son en este caso 28 jugadores, 2 de cada uno de los clubes de la Divisional A, 22 entrenadores, que son los que pasaron a lo largo de la temporada, y 30 periodistas deportivos, tanto de la gráfica como radial, como televisivo. Cada uno de ellos elige de esa lista de 10 a 3 jugadores, le otorga 5 puntos al primero, 2 puntos al segundo y 1 punto al tercero. Y se hace la sumatoria para sacar Balón de Oro, Balón de Plata y Balón de Bronce. Premios que serán entregados en la cena del próximo sábado en la Liga Regional. Sí, premio que genera mucha expectativa todos los años y mucha polémica también porque, bueno, todos tienen sus listas, ¿no? Como es clásico en nuestro fútbol, en nuestro país. Todos tenemos nuestras listas, entonces siempre se genera la polémica, ¿no? De que este está, aquel no está, entonces es algo muy lindo y muy sano que se vive cada final de campeonato en nuestra liga. Sí, en definitiva lo más importante, lo más interesante tiene que ver con el premio individual, ¿no? Porque históricamente más allá del goleador, más allá de lo estadístico, faltaba la consideración, el reconocimiento, digo, para aquellos que han hecho grandes, sin lugar a dudas, en la temporada en el fútbol de la Liga Regional, y en este caso, bueno, la selección de 10 fue bastante variada y no vamos viendo, ¿no? Los 10. Uno de ellos es Iván Castro, el arquero que pasó por el Deportivo Huracán de Tancacha, pieza clave del campeón de la apertura, ¿no? Sin dudas, uno de los integrantes de la columna vertebral de este Huracán de Tancacha campeón. Bueno, seguimos viendo los nominados. Está otro arquero también experimentado que ganó muchísimo, Ezequiel Isuardi, el número 1 del Atlético Ascasubi, que, bueno, además estuvo presente en todos los torneos oficiales que ganó el Polo en su historia. Exactamente, y no solamente como arquero, sino también como goleador, porque cada vez que le tocaba patear un penal estaba presente y con muy buenos logros. Otro de los integrantes de ese Ascasubi multicampeón, el Negrón González, que es el único jugador que ha sido convocado todos los años. O sea, seleccionado entre los 10 todos los años. El año pasado se quedó con el Balón de Bronce Gastón González, uno de los candidatos. Otro de los jugadores es Franco Carnevale, uno de los hombres importantes del Deportivo Independiente. Fundamentalmente por su torneo de apertura, ¿no? Carnevale la rompió en la apertura, después en el clausura bajó un poco el rendimiento, pero le fue suficiente la labor en la primera parte del año para ser parte de esta selección de 10 jugadores. Al igual que Gastón Torres, el muy habilidoso punta del Atlético Unión de Pampayasta, ¿no? Sí, un muy buen jugador, pretendido también por algunos clubes de la liga. Es un goleador excelente y que le ha dado muchos frutos a Unión. Seguimos viendo los 10 y este no podía faltar, Martín Ruffinetti, otro protagonista de un gran torneo de apertura. Autor de 8 goles. Después es cierto, en la clausura fue a jugar otra posición, más retrasado, pero lo mismo, no tuvo ascendencia en el equipo y fue uno de los grandes protagonistas de 9 de julio.
Exactamente, nos metemos con otro de los jugadores de 9 de julio. Estamos hablando de un delantero exquisito como es el Pulga Río. Realmente un jugador de otro nivel. Sí, que definió un par de superclásicos, que mostró toda su categoría, su jerarquía. Parecía que no iba a jugar en el año, volvió ya por la quinta fecha de la apertura y desde entonces marcó claras diferencias. Y este es otro de los que está siempre, ¿no? Más allá de que le tocó sufrir el descenso ayer, Fernando Fumero fue uno de los grandes goleadores de la temporada. Sí, sin duda, más allá del descenso, ayer en la jugada polémica fue él el que terminó convirtiendo el gol, ¿no? Entonces es un jugador importantísimo y, como decías vos, pretendido también por varios clubes de la liga. Nico Rodríguez, otra vez nominado y otra vez después de haber jugado en dos clubes distintos en el año, ¿no? En este caso para Huracán y para Vecinos Unidos, goles claves en Huracán, goles en cantidad en Vecinos en la segunda parte. Le costó en Huracán arrancar al Nico Rodríguez, pero después en los momentos claves estuvo. Y por último, Damián Fernández, ¿no? Uno de los que también fue pilar fundamental en la campaña del Deportivo Huracán de Tancacha, pieza clave de un fondo que tuvo más de 900 minutos sin recibir goles. Fernández fue uno de los jugadores más interesantes de esta temporada, sin lugar a dudas, con mucha experiencia, también gran apertura. No desentonó para nada en el clausura, ¿no? Exactamente, mucha gran regularidad para este defensor del Huracán de Tancacha, que está también entre los 10 nominados. Y la polémica, y un poco lo hablamos la semana pasada, tiene que ver con la ausencia del ganador del Balón de Oro en las 3 ediciones anteriores, ¿no? 2012, 2013, 2014. Estamos hablando de, para mi gusto, el jugador que uno siempre elige primero si tiene cargo en la selección de liga, que es Matías Pítaro, ¿no? Un exquisito, un talentoso creativo, que a decir verdad, ya lo explicamos la semana pasada, no tuvo su mejor año, si bien fue pieza clave de la Ascasubi campeón provincial, ya en la temporada de liga me parece que el desgaste físico le jugó una mala pasada en la apertura, en buena parte de clausura, y me parece que cuando descansó, cuando tuvo esa semana o esos 15 días que el mismo Pipo Acoto consideró clave en algún momento del torneo, mejoró su rendimiento. Le permitió volver en semifinal y final en toda su dimensión, ¿no? Además hay que tener en cuenta que la vara del Atlético Ascasubi es bien alta. Sí, pero más allá de eso, digo, a Pítaro no lo comparamos con Pítaro mismo, sino con el resto. Digo, porque Pítaro es un jugador bárbaro, pero no fue su año. ¿En qué sentido? En que no brilló y me parece que incluso estuvo por debajo de los que están en la lista de 10. Y no nos jugamos solo por las finales, porque de hecho el año pasado Pítaro jugó una apertura brillante, después tuvo el inconveniente con Moreno cuando le fracturaron la mandíbula, no jugó la final de la apertura y en la semifinal y final de clausura no le dejaron tocar una pelota y sin embargo no lo dejamos afuera, lo consideramos porque nos parece injusto considerar solo las finales. De hecho la lista de 10 salió antes de que se disputaran las finales, ¿no? Se evalúa el año en realidad para incluir en la lista de los 10 mejores. Entonces, bueno, por lo que marca Martín, más allá de que Pítaro fue figura en la definición del campeonato durante el año, no fue la figura excluyente de su equipo. Sí, sin lugar a dudas. De todos modos, bien por Pítaro, que votó, que fue parte, que va a entregar el Balón de Oro a quien le corresponde el próximo día sábado en la cena de la Liga Regional. Además, ¿no? Ya tiene 3. Le ganó, claro, ganó 3 veces, ¿no? Ya está. Habrá un nuevo ganador en esta edición. Tal vez quiere emular a Messi, Pítaro. El señor de los balones. Bueno, ya venimos, ya volvemos, porque ahora ahí sentado donde está usted, el Pipo Acoto, el técnico campeón, justamente para cerrar lo que tiene que ver con Atlético Ascasubi y su gran año, porque comenzó con la obtención del campeonato provincial y a minutos de viajar con la delegación de la selección de la Liga Sub-15 rumbo a Viedma para participar del torneo nacional de la categoría. Sin vacaciones. Y después vuelve usted con Fede Bárcena, me cuenta Agrario Lenense. Exactamente, ¿sí? Todo el partido y toda la polémica. La pausa, ya volvemos. En el próximo bloque, el Pipo Acoto en nuestros estudios. Hablamos del año del Atlético Ascasubi y también su año en lo particular. Recordemos que dirige a la selección sub-15 de la Liga. Auspicia este programa Municipalidad de Río Tercero. Río Tercero, la ciudad de todos. Los jugadores, el árbitro y estos cientos de hinchas se sienten locales cuando compran en cualquiera de las sucursales de Trabuco. Trabuco, tecnología y confort a su alcance. Trabuco, Río Tercero, Hernando y Santa Rosa de Calamuchita.
Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te lleve. Citroën Creative Technology. Expreso Vileta SRL. Cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Vileta. 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. Masider, materiales siderúrgicos, chapas negras y galvanizadas, lisas, chapas sinusoidales y trapezoidales, sin calum y prepintadas, alambres, caños, planchuelas y todos los hierros para la construcción. Masider, materiales siderúrgicos. La teléfono 423-375. Masider, materiales siderúrgicos. PS Indumentaria es la empresa líder en fabricación de indumentaria deportiva de la provincia de Córdoba. Elaboramos prendas y accesorios de primera calidad y diseño para todos los deportes: fútbol, básquet, vóley, handball, hockey, rugby, gimnasios, running. Para actividades profesionales, competitivas y amateurs, ofrecemos solo productos de calidad y todos los diseños que puedas imaginar. Seriedad y cumplimiento en la entrega. PS Indumentaria de Líderes en Bolívar 560, Río Tercero, Córdoba, teléfono 411-062. Mica, tienda de insumos de billutería. Un lugar donde podés encontrar de todo para explorar tu propia creatividad, diseñando tus propios accesorios para que luzcas a la moda. En Mica vas a encontrar dijes, cadenas, piedras, cristales, mercería, hilos e infinidades de complementos para decorar tu casa. Tienda de insumos Mica, en el mismo lugar de siempre, Capandegui 173. ¿Estás organizando una fiesta y querés quedar bien con tus invitados? Comprá productos Fede. Maní tostado, repelado, saborizados, artesanales, palitos salados y saborizados, chisitos, papas fritas, tutucas. Productos artesanales Fede, garantía de sabor. Garibaldi 255, teléfono 427-331. Estación de servicio YPF Barale lo invita a visitar su service compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Barale, Avenida Sabio 2000, teléfono 424-347. Maximum Cycle and Gym. Cycle, el método que renovó el entrenamiento en bicicletas indoor, mejora el rendimiento cardiovascular, aumenta la capacidad aeróbica, entrenamiento especial. Acercate y conoce nuestros programas Gym para que disfrutes el ejercicio en un lugar diferente. Maximum, animate a probar. En Sabio y Esperanza. En Río Tercero hay un lugar donde encontrarás todo. Kiosco B&J. Golosinas, bebidas, gaseosas, telecabinas. Kiosco B&J. En Avenida Pío X, 115. La mayor variedad en ropa y calzado deportiva la encontrás en Nelson Calzados. Vení a nuestro local y llévate lo que quieras con los mejores precios. Nelson Calzados e Indumentaria en Jorge Cafrune 550, Barrio Cabero. Panadería La Esperanza. Todo lo que te puedas imaginar en panificación artesanal lo encontrás aquí. Pedidos especiales, con los mejores precios y esmerada atención. Panadería La Esperanza, en España 350, teléfono 413-396. Ahora también Panadería La Esperanza 2, en San Martín 175. Bueno, estamos con el Pipo Acoto. Antes que nada, Pipo, gracias por estar. No, gracias a vos, Martín, por invitarme. ¿Estás contento? Digo, cerrando un año bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que sí.
Muy contento. Esto empezó el 2 de enero prácticamente cuando arrancamos con el provincial con Villa Escazú, y bueno, la verdad que al conseguir provincial fue algo muy importante, por supuesto, para el club, hasta para la liga, porque se hacía bastante que no se conseguía, y bueno, y después con todo lo que consiguió con los chicos de la liga en la sub-15, la verdad que muy contento también. Quiero hablar de un poco de todo. Vamos primero al provincial, ¿no? Porque no tuviste mucho, ¿no? Digo, no fue un equipo multireforzado el Ascayubi que afrontó el provincial. Sí es cierto que me parece claramente tuviste un par de incorporaciones importantes, caso Benítez y Palleres, ¿no? Sí, fue prácticamente los refuerzos fueron eso, tanto Marco como Diego, que ya todos sabemos la clase de jugadores que son, y bueno, pero al tener una base como tiene este equipo de tantos años y tener un equipo así tan parejo en todos los puestos y tan bien, que vienen consiguiendo tantas cosas, la verdad que se hizo mucho más fácil. Bueno, y creo que se consiguió, si bien muchos decían que a lo mejor no era un provincial como otro año, pero al eliminar a Luni Villa María y a Aleni, como se definió, y más en Villa María, creo que fueron un justo ganador los muchachos, y conseguir lo que han conseguido es algo muy importante. Esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Un provincial que me parece fue cobrando interés con la llegada a las semifinales y la final. Le digo, ganarle a Alumni en semifinales fue lo que lo terminó jerarquizando. Sí, Alumni es Alumni. No, seguro. Aparte con el plantel, si vos ves después, no, prácticamente más de la mitad del plantel que ha jugado el argentino ve después del provincial, así que era un plantel muy bueno que tenía Alumni, bueno, y Aleni definir allá, que sabemos todo lo difícil, lo duro que es, pero la personalidad de estos chicos y cómo han jugado y cómo lo tomaron esa semifinal y final, y la verdad que fue muy bueno, y por eso se consigue este título tan importante. Mientras tanto comenzó la apertura y comenzaron muy bien en la apertura y marcaron muchas diferencias, pero ¿qué les pasó después? Fue la parte física, digo, porque es como que el equipo entró en un bajón, no en resultado, pero sí en lo futbolístico, ¿no? No sé si físico, pero lo que pasa es que el tener un plantel a lo mejor que no era tan largo, y cuando también se lo fue Diego y Marco, que ya había dejado un par de fechas antes de terminar el provincial, se hacía un poco difícil de jugar las dos cosas a la vez, y este es un plantel que los chicos no se quieren perder ningún partido y querían estar en los dos torneos, y se hacía difícil porque no es fácil, cada uno tiene su trabajo también, y tantas horas el desgaste se notaba, pero bueno, si después se dio que perdimos, el único, creo que un poquito el dolor que nos queda de perder la final, pero bueno, después ya con lo del clausura revertimos todo eso, y la verdad que estamos todos muy contentos. Esa final con Huracán, digo, la perdieron, pero tranquilamente la pudieron haber ganado, ¿no? Porque en la ida se equivocaron una vez, lo pagaron caro en un partido donde no se pudo analizar por el viento, y en la revancha hicieron todos los méritos, pero no pudieron convertir. Sí, creo que fue así, creo que en la ida era un partido prácticamente para el empate, porque ninguno de los dos podía jugar por el día, por el viento que hacía, y en la cancha nuestra sí hicimos todo, creo que iban 5 o 6 minutos, ya habíamos tenido 2 o 3 situaciones clarísimas, pero bueno, Tancachi hizo lo suyo también, se defendió bien, se paró bien atrás, y bueno, y sacó el resultado que le convenía, y bueno, y creo que fueron los campeones. En el clausura uno dice, se vio en Ascayubi con una versión menos vistosa, pero la realidad es que fueron invictos, ¿no? Y digo, llegaron a semifinales invictos. Lo que pasa es que me parece que ustedes mismos han subido la vara de Ascayubi a un punto que siempre se la exige más, ¿no? Sí, un poco también nosotros, se escuchaba a veces que había muchos que hablaban, que decían que Ascayubi había bajado mucho el rendimiento, que no era, pero uno en el grupo estaba muy tranquilo porque sabía que estos chicos daban lo máximo, y hasta veía uno a veces que los chicos se exigían, pero a veces hasta no podían, porque era normal la cantidad de partidos que teníamos más que otro equipo y todo, y el cansancio se sentía, porque nosotros prácticamente el 2 de enero que veníamos jugando, pero si vos ves ahora, cuando terminó el campeonato y tuvimos las 18 fechas invictas, quiere decir que el equipo tranquilo, tuvo en un rendimiento muy parejo. Seguro que sí. Ahora fue clave, me parece, para volver a recuperar lo vistoso y volver a marcar las diferencias que marcaron esos 15 días donde la lluvia llevó a que los cuartos de final no se jugaran, y ustedes descansaron por primera vez en el año y después mostraron una versión superadora en semifinales y finales. Sí, creo que eso lo ayudó muchísimo, porque la intención nuestra era
sin duda que cuando terminó la apertura darle descanso, una semana, 10 días cada uno, pero lo tocó también esa rachita que se lo lesionó Nico, que Tuco lo operaron y un plantel tan corto no lo daba pie, no me daba pie a darle descanso a los muchachos, por eso no podíamos prácticamente. Y bueno, vino este parate por la lluvia y la verdad que lo vino muy bien. Uno cuando paramos esas 2 semanitas que no se jugaba, veía que ahora se iban a recuperar y bueno, y le quedó demostrado en los partidos últimos cómo volvieron al nivel de ellos los muchachos. Claro, porque a la solidez que mantuvieron le agregaron brillo. Digo, los pasaron para arriba. Huracán en semifinales, en los 2 partidos me parece, y en las finales del 9 de julio fundamentalmente en el Niceto Bartato. Sí, creo que las 2 series fuimos superiores. En Tancache a lo mejor fue un poquito más parejo, pero lo mismo creo que merecíamos ganar tranquilamente. Y bueno, en Acazú se demostró el primer minuto también los chicos cómo salimos a buscar el partido y todo, y bueno, y después las 2 finales, por suerte allá, creo que fue clave ahí en expulsión ahí que tuvimos de Gastón, cuando en el primer tiempo que ya perdíamos el minuto, de no desesperarlo, no volverse como quien dice loco, nada, está ordenadito, y bueno, en el segundo tiempo se metió una gana tremenda que se dio vuelta el resultado, y bueno, y acá ya al tener el gol de entrada ya se fue, prácticamente estaba definida la serie con una cierta tranquilidad. ¿Cuál es el mérito del técnico, Pipo, en un plantel que ha ganado con 4 entrenadores diferentes, ¿no? Porque fue campeón con Fonseca, con Agüero, con Del Río, con vos 3 veces. ¿Qué se adjudica como mérito el técnico, no? No, la verdad que uno, muy poco, porque con este plantel, estos chicos, uno sí tiene la gran ventaja, Martín, que los conoce de hace muchísimo tiempo, que al tener un plantel, porque si vos te pones en un plantel tan largo como otro año creo que había más cantidad, pero uno sí tiene una pequeña ventaja en esto de que los conoce mucho de hace muchísimos años y saben que pueden jugar en 3 o 4 puestos, y eso creo que lo ayudó muchísimo en este campeonato, en este torneo, porque al tener un plantel reducido, encima se agregaron algunas lesiones, expulsiones, uno le fue buscando la vuelta, y creo que lo que hay que en este equipo es tratar de poner cada jugador en su puesto, acomodarlo y verle la forma en que puedan rendir distinto, y ahí sacarle, como quien dice, el máximo de jugo, y eso creo que se le pudo sacar. Sí, me parece que tu mérito fue ese, ¿no? Arreglate con poco. Digo, porque por ahí era incluso hasta risueño, y lo hablamos durante la semana, volvía uno, se iba uno, o sea, nunca te sobró nada en cantidad, nunca, salvo el banco, creo, de la final, del último partido. Sí, creo que recién el último tuvimos un plantel completo, pero bueno, la suerte era que cuando se me faltaba alguno, volvió uno en ese mismo puesto, así que no había que retocar mucho para nada. Pipo, ¿fue el año de Isuardi? Digo, fue un arquero y estuvo 800 minutos sin recibir goles. Digo, por ahí cuando, insisto, por ahí en lo colectivo no parecía una respuesta, Isuardi garantizó la valla en 0, ¿no? Sí, creo que el año, si bien todos los años Tito es un arquero que te da una garantía tremenda por la experiencia y todo, pero este año siempre lo hablábamos con él, todo, y con los muchachos fue muy bueno. Quedó demostrado en las finales, vos viste lo que fue la semifinal de final en Villa María con la clase rivales, y Tito Barro, todo el año, y ahora, bueno, ni hablar en esta apertura y clausura, creo que para mi gusto se merece estar seguramente en el máximo, en el premio, porque tuvo un año tremendo. Cuando uno ve más adelante, dice ahí delante de Isuardi una barrera protectora que son Fernández y González, junto a toda una defensa, pero me parece que son 2 centrales que cualquier equipo de la liga quiere tener, ¿no? Fernández y González son tiempistas, meten, se arriesgan, van con lo justo, son defensores completísimos. Sí, son jugadores muy, muy completos, bueno, ya sabemos todo qué clase de jugadores son, y bueno, agregarle la clase de Ale Díaz, de Gastón Suárez, el mismo Mono que ha tenido, si viene el primer campeonato que juega de titular, esta 14, 15 fechas, el segundo campeonato, pero rindió muy bien, porque la verdad que tuvo un partido muy bueno también, y bueno, creo que todo más fácil también, pero tener jugadores con esa presencia, con esa clase de jugadores que son, es verdad que se hace mucho más fácil. Soltaste mucho Guablio, me parece que sos el técnico con el que más ha rendido Germán, ¿no? Germán tuvo un año muy bueno también, casi no erraba pases. No, el campeonato de Germán creo que fue tremendo, Martín, un jugador que le da un equilibrio bárbaro al equipo, y creo que lo que le faltaba a Germán a lo mejor era un poquito más darle confianza, y bueno, uno siempre le gustó, la verdad que yo siempre tuve en los cuerpos técnicos anteriores y todo, y Germán para mí, yo lo cargaba, le decía siempre a varios, para mí Germán es titular indiscutible en este equipo, y bueno, lo ha demostrado, lo que corre, lo que quita, y ahora hace un tiempo que le agregó muchísimo juego, la verdad que un 5 tremendo.
Bueno, y Pítaro apareció en las difíciles, ¿no? Por ahí se tomó alguna licencia en el año, pero uno ve la semifinal y la final de provincial, la semifinal y final de clausura, y aparece el Pítaro sobresaliente, el Pítaro figura. No, sí, Matías, bueno, no hace falta que diga yo la clase de jugador que, pero él siempre está y lo que rinde y juega y lo que suma en el equipo, y bueno, ahora en esta final, pero creo que lo único que le faltaba a Matías era un poquito como de descanso, de que se recuperara lo que veníamos hablando en principio. Porque de medio tuvo una prueba, tuvo que viajar. Con las pruebas, con los viajes, con todo, se le juntaron muchas cosas a Matías. Lo que faltaba a Matías era un pequeño descanso, y bueno, cuando tuvo ese descanso, volvió al máximo nivel y bueno, quedó demostrado en estos partidos. ¿Cuánto de sensación interna más positiva te dejó que Ortiz haya aparecido también con goles? Un jugador al que le cuesta muchísimo convertir, debe ser en velocidad, en potencia, de los mejores delanteros de nuestra liga, indiscutiblemente, ¿no? Pero siempre es como que se queda ahí del gol, y en definitiva fue el goleador del clausura, ¿no? Para Cazue. Sí, si bien a veces Leandro le falta esa cuotita, creo que si tuviera esa cuota de gol que a veces le falta, no estaría jugando en esta liga. La verdad que tiene unas condiciones tremendas, lo mismo que Johnny, pero son jugadores que a mí no es porque uno lo haya tenido de muchos años ni nada, pero son jugadores que me encantan por el legate que hacen. Yo el otro día se lo decía en el primer final, cuando terminó el primer tiempo, digo, el legate que están haciendo Johnny y Leandro, cómo están desgastando los defensores y lo que corre y lo que pican por partido es tremendo. Si bien le falta esa cuotita a veces gol, pero son jugadores que para mí son titulares en cualquier equipo. ¿Sos consciente que estás en la historia? Digo, porque tuviste siempre el perfil de técnico formador de jugadores. Y de pronto te tocó agarrar la brasa caliente de la primera, dirigiste 4 torneos, llegaste en los 4 de la final, ganaste 3, te tocó perder 1. Digo, números envidiables realmente. Sí, la verdad es que uno no. Primero que no pensaba tomar esto tan de golpe la primera así, y uno... En un año lo conseguiste. Sí, prácticamente sí. Cuando terminó el provincia me acuerdo que Germán hacía una nota y me pregunta, dice, ¿sos consciente que en prácticamente 6 meses ya habíamos ganado el clausura el año pasado del provincial porque había tomado en octubre? Sí. Pero no, creo que uno simplemente le dio una mano y estar apoyando a los muchachos porque son unos jugadores tremendos y colabora, pero lo que hacen todos son ellos. Uno simplemente está a veces a la cabeza un poco, pero lo que manejan todo y lo que hacen todos estos chicos son muy buenos. Está bien, sos humilde y querés ser modesto con eso, pero dirigiste la sub-15, ganaste el provincial, pasaste Rosario, que no era fácil porque había muchos jugadores de AFA, y ahora te vas al Nacional. Algo tiene que haber. Sí, pero también uno simplemente, como sé lo que me estaba hablando los chicos, sí, la verdad que muy contento por eso, porque la liga hacía justamente 5 años que no salía campeón provincial, y tuve la suerte también de haber salido campeón en el 2010 con la 95, sí, que fuimos Chile también y ganamos el Sudamericano, pero todo que yo creo que el técnico es una pequeña cosa que tienen los planteles, la verdad que lo hacen todos los chicos. Sí, tuve la suerte de elegir un grupo bárbaro en estos chicos, unos 20 jugadores espectaculares con una conducta tremenda, que eso es lo que le llevó a ganar este provincial y este pasaje ahora al Nacional final, porque lo que se logró con la Liga Rosarina fue espectacular, y bueno, pero los chicos, la conducta, el ejemplo que dan y cómo se portan, la verdad que es muy bueno. ¿Sabes qué destaco en vos? Que sos simple. Digo, no sos un técnico de esos que por ahí te complican la cosa hablando de fútbol. Quizás porque jugaste en una época en la que el fútbol era eso, ¿no? Era tener libertades, y por supuesto con disciplina táctica, pero por ahí no necesitas dar demasiada vuelta para explicar, me parece, cómo juega tu equipo. ¿Te lo han dicho? Sí. Sí, puede ser. Sí, la verdad que uno es así, le gusta más simple. Me parece que cuando he jugado también me gusta mucho que fuera así. He tenido técnicos que hacían las cosas también muy simples y es clarito, y a veces no hace falta hablar o hacer mucho, simplemente decirle en el momento justo y corregirle las cosas ahí, y creo que eso es lo que uno le trate de darle a decirle a veces a los muchachos y a los chicos en estos casos como el provincial, en la selección, es ser claro y darle mucha confianza para que el jugador le demuestre lo que sabe, porque si uno lo elige porque realmente tiene muchísimas condiciones. Y lo de los cambios, porque muchas veces desde el banco diste soluciones, digo, ¿eso es olfato? ¿Qué es? Porque hubo varios partidos en los que uno destacó que venía complicado y metiste un par de jugadores ahí que te... Sí, puede ser que a veces... suerte. No, a veces un poco de suerte, está bien, por supuesto, pero uno, si bien hace tantos años, Martín, yo a los 15, 16 años ya dirigí, la verdad que empecé con la escuelita, ya en los 15, 16 años estaba en Casino, que era fabricante, y bueno, ya prácticamente
19 años ya agarré categoría, y uno está siempre metido, no se pierde un partido nunca, ve todos los partidos por televisión, y a veces uno le pega, pero como también a veces uno le rara muchísimas veces los cambios, trata de no equivocarse en el momento y tratar de, hasta ahora bastante bien salen las cosas, pero eso es cuestión también de tener un poquito de suerte. Permitime dos más, las últimas. Me quiero meter en el Acoto, no digo en su vida personal, pero sí en ese tipo que no deja de laburar. ¿Te desgastó mucho el año? Porque tuviste muchas responsabilidades, ¿no? Y uno te veía más allá de Ascasubi, más allá de la selección de la liga, con tu laburo casi todos los días sin parar, ¿no? Sí, la verdad que sí, Martín. Me desgastó muchísimo, la verdad que terminé la final el domingo y cargándolo a Ricardo, le digo, por 6 meses no quiero ver más fútbol, estoy saturado porque entre viajes y todo, lo que pasa es que no es fácil por el kiosco, porque yo como ser en embalse, en la liga hace prácticamente, debe hacer 7, 8 años que estoy a cargo, responsable, y yo me venía todos los días y hago todos los días, a veces a las 4 de la mañana vengo, hago todo el reparto, me voy de vuelta y estoy con los chicos, y ahora me paso con un ejemplo, para ir a Rosario, era a las 4 de la mañana, estaba haciendo todo el reparto, para las 6 ir a la casa de Pío para poder viajar a Hernando para buscar, y es desgastante, si bien no es un trabajo pesado ni nada por el estilo, pero son que hay que estar, acá es todo el año de punta a punta, los domingos me pasó en la final del provincial, yo era a las 1:30 de la tarde y estaba todavía acá y teníamos que ir a Villa María y en la liga, y por eso a veces uno quiere ver antes de tomar algunas cositas de responsabilidad, porque se junta y uno es lo único que tiene y tampoco no lo puede descuidar, así que se hace difícil porque uno está continuamente con los horarios, si hay que estar domingo, feriado, cuando más a lo mejor otro puede descansar un fin de semana, acá hay que estar muy, como quien dice, esclavizado ahí en el kiosco y se complica, pero bueno, con ganas y con el apoyo de la familia, que es lo que está siempre apoyando en todo momento, se hace mucho más fácil. Y esa era la segunda, digo, son claves, ¿no? Los que están ahí, los que te van a quedar en casa, estabas emocionado en uno de los partidos porque había faltado la confirmación de una de tus hijas, digo, y son cosas que le pasan a los que están en el fútbol, ¿no? Sí, la verdad que fue en la primera final con 9 de julio, justo la confirmación era a las 5 de la tarde y bueno, no podía estar y tenía que estar a las 5 con los muchachos allá, pero les gusta tanto, la verdad, el fútbol que mi hija no quería la confirmación. Me dice, no, yo la final no me la pierdo, No, le digo, anda a Rocío la confirmación y después vamos, te vas para... Y llegó 15 minutos tarde, pero re enojada porque no podía ir el partido. Por eso uno la verdad que le agradece siempre a la familia y la apoya siempre, porque si no se haría mucho más difícil todo. Seguro, como te mentí, te dije 2, me queda una más. ¿El Federal lo vas a dirigir? Digo, un torneo argentino, ¿te lo mereces? Aunque ese dijo que no le pidas aumento porque había perdido la final con Huracán. Eso es lo que vamos a ver, más de todo eso. No, la verdad que vamos a ver, Martín, vamos a ver, Ricardo vuelve ahora el 20, vamos a ver. Porque... Es duro el turco, ¿no? Sí. Es bueno, pero es duro. No, cada uno defiende lo suyo, como todo. Pero bueno, tuve suerte de estar en clubes que la verdad que han estado muy bien siempre, muy dirigentes, muy serios. Tuve suerte de estar 10 años en Corralito y la verdad que hasta el día de hoy son gente muy, bueno, en Villa Ascasubi ni hablar, así que, pero también hay que ver, porque a veces uno no es cuestión tampoco de agarrar, de abarcar y se complica. Vamos a ver cuando vuelven estos días y veremos qué pasa. Gracias por estar, felicitaciones, buen cierre de año y que te vaya bien en Viedma. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre, Martín, y ojalá que le vaya bien a estos chicos porque es una experiencia que va a ser inolvidable para ellos. El Pipo Acoto, a la vuelta de la pausa, Diego Gutiérrez, Fede Bárcena, Agrario Elenense, la promoción. En el próximo bloque, el Pipo Acoto en nuestros estudios, hablamos del año del Atlético Ascasubi y también su año en lo particular. Recordemos que dirige a la selección sub-15 de la Liga. Decile a tu auto que vas para Alem Repuestos. Así se va preparando para disfrutar. Alem Repuestos tiene todo lo que tu auto necesita. Toda la línea de repuestos Fiat. Amplio surtido en aceites y filtros para todos los vehículos. Además, te ofrecemos el servicio de cambio de aceite sin cargo. Alem Repuestos. En Felipe Varela 69. Entre Suipacha y Roldán, Río Tercero. Distribuidora Fénix inauguró su nuevo y amplio local para su mejor atención. Distribuidora Fénix,
aromatizadores de ambiente, dispensers, papeles industriales. En el baño de tu empresa o comercio es imprescindible contar por costos y seguridad con papeles y secamanos industriales. Distribuidora Fénix en su local de Uruguay 181. En pleno centro de la ciudad, Panadería La Esperanza 2. Pan, facturas, marineras, grisines. Panadería La Esperanza 2. En San Martín 175. Busca las exquisiteces también en Panadería Esperanza 1. En España 350. Match Point Sport. Las mejores marcas: Adidas, Nike, Reebok, Topper, Diadora, Bábola, indumentaria, accesorios y calzado deportivo original. Match Point Sport, en Avenida Sabio 1417, frente al Club Casino. Me voy, aprovechemos que mañana me voy. En Microagro, Ferretería Agroindustrial, tenés insuperables ofertas. Motosierra Gama, 45 centímetros cúbicos, espada de 45 centímetros, 2.400 pesos. Motosierra Forest Garden Espada de 45 centímetros, 2.200 pesos. Taladro 600 watts Gladiator, 460 pesos. Amoladora 800 watts Gladiator, 480 pesos. Microagro, Ferretería Agroindustrial, en Mañasco y Belgrano. ¿Querés comer las más ricas pastas caseras? Fábrica de Pastas Frescas Belgrano. Ravioles, sorrentinos, canelones, tallarines, lasañas, ñoquis, discos de empanadas. Pastas Frescas Belgrano. En Sarmiento 482. Más de 40 años junto a sus clientes. Nicasia, pizzería y lomitería. En pleno centro de la ciudad te esperan importantes promociones. Probá nuestras minutas. Nicasia, Sarmiento 279. Agenda 507-818. Mueblería Privelia. Muebles de oficina, de comedor, de dormitorio y mucho más. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrás en Privelia. Atendido por sus propios dueños y el precio más bajo. Mueblería Privelia en Esperanza 1032. Teléfono 506-60. Mueblería Privelia. Reparaciones Vega. Especialidad en bicapa. Cabina presurizada. Enderezado de chasis. Moderno y único banco de estirado para chasis de camiones y utilitarios. Taller Vega. San Lorenzo y Juncal. San Lorenzo 232, Barrio Acuña. Llámenos al 410-238 o al celular 1568-9015. Muy bien, en este bloque vamos a vivir lo que sucedió con Agrario de Corralito y el Recreativo Elenense, que terminaban de definir lo que faltaba en la Liga Regional. Estuvimos allí junto a mi compañero Federico Bárcena. Fede, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Lo tengo que saludar con la mano porque eso es una costumbre. Exactamente. Bueno, una final con polémica, una definición por el ascenso con un toque picante sobre el final. Sí, algo que pasó, bueno, que ya lo vamos a estar viendo en imágenes, y parecía que se enmudecía así la cancha del Agrario de Corralito con ese gol que llegaba de Elena sobre el final, pero bueno, finalmente fue el equipo de la vecina localidad de Corralito quien va a ser el tercero equipo que se suma de la Divisional B a jugar en el Círculo Superior. Ya lo había hecho Sportivo La Cruz, ya lo había hecho el equipo de Uchiza de San Agustín, ahora le tocaba al Agrario Corralito, que había ganado en condición de visitante, que había obtenido una gran victoria en Elena y que ahora tenía que mantener por lo menos la igualdad para lograr el ascenso. Sí, seguramente. La clave es, como usted dijo, y como lo dijo también Celio López, su técnico, estuvo en el partido ganado allí en Elena, ¿no? Allí es donde se trajo gran parte del ascenso este equipo de Corralito, y bueno, ayer en su casa le bastó con un empate para jugar el año próximo en la primera de la liga. Exactamente, después de mucho trabajo, después de una Divisional B que fue muy dura realmente porque tuvo un desarrollo muy complicado, y vemos
alrededor de 600 personas coparon la cancha de Agrario de Corralito, mucho público local, algunos hinchas del Recreativo Belenense, y ahí vemos ya el ingreso de los árbitros con Romero a la cabeza. Sí, había alrededor de 30, 40 personas nada más de Belenense, y fíjese la cantidad de gente del Agrario de Corralito, allí hacía su ingreso entonces el equipo visitante, y por ahí no lo demostraba tanto en esa tribuna, pero sí a los costados de las canchas, sí la cantidad de público que se había acercado, el gran recibimiento entonces cuando salía Agrario encabezado por Baena. Ahí vemos la cortina de humo que va a tapar la cancha, y después va a venir, sí, lo más importante, que va a ser el partido. Sí, fíjese esa imagen, ¿no? El cielo de 3 colores, el tricolor. La gente había hecho el recibimiento para el Agrario de Corralito, y allí el saludo protocolar. Hasta allí estaba todo tranquilo. Exactamente. Bueno, va a comenzar el primer tiempo, vamos a ver el Recreativo Belenense, pero la iniciativa y el dominio del juego lo va a tener el Agrario de Corralito. Sí, esa jugada fue antes del minuto de juego, ¿sí? Ese tiro libre que si bien no lo pateaban bien, se iba cerca del arco, y esta jugada de un hombre que lo tuvo a mal traer toda la tarde, ¿sí? Al fondo del Recreativo Belenense, hablamos de Simón Cerchetti, ¿no? Exactamente, que con su velocidad aprovechaba, aquí un tiro libre, aparecía Oviedo y retenía. Todas las jugadas en estos momentos eran a favor del Agrario de Corralito. Aquí una nueva incursión, el centro, Irusta que se levanta, que quiere cabecear y no puede. Y aquí gol del Recreativo Belenense, el remate de Fumero, pero había bandera arriba. La primera de las polémicas que tuvo la tarde, ¿no? Vemos que es un buen remate de Fumero, que se colaba bien en el ángulo, pero el árbitro decía que había posición adelantada, y nosotros de donde estábamos opinamos igual, ¿no? Salvo esa jugada, después lo demás iba a ser del Agrario de Corralito. Muy buena habilitación para Irusta, pero la alarga demasiado, y el arquero termina conteniendo esa pelota y no termina siendo demasiado peligrosa, ¿no? Sí, una pelota que no puede controlar Irusta, ¿no? Se le va larga, era esa la más clara, ¿sí? De la primera parte, y seguían lloviendo centros al área defendidas por Oviedo. Esta pelota en particular se iba por arriba del travesaño. Remate de Farías, entonces, ahí vemos, el número 5, la media vuelta, un poco incómodo, la pelota se va por arriba, dominaba Agrario de Corralito, pero no era muy incisivo, y tenía alguna chance Recreativo Belenense, intentaba probar de media distancia, y así terminaba el primer tiempo con un 0-0, y todavía con la chance de Agrario de Corralito con este resultado de poder lograr el ascenso. Exactamente, vemos esta jugada en la que se gana la tarjeta amarilla Raimunda. En los primeros minutos fue mejor, ¿sí? El Agrario de Corralito, tanto de la primera etapa como de la segunda etapa, buscaba eso, ¿no? Ir a conseguir ese gol que le diese la ventaja, ¿no? El 1-0 que le diera también la tranquilidad. Comenzaban a moverse los bancos, pero aquí vamos a ver una jugada repetida, ¿no? Exactamente, aquí los tiros libres desde la izquierda del ataque del Belenense. Exactamente, a base de pelotas detenidas, y con Oviedo como estandarte iba a llegar al área. Aquí va el remate y el fondo de Agrario de Corralito que vuelve a sacar. Aquí otro tiro libre, la pelota que va al área, vuelta a reventar el fondo del Agrario de Corralito. Ahí empezaba, ¿no? Ya estaba Pablo Varelo en cancha, arrancaban las primeras discusiones de los jugadores, ya faltaba muy poco para que termine el partido, y ahí la agresión, ¿sí? La agresión que iba a derivar a una cartulina roja. También ya estaba en cancha Riboira, y bueno, se iba a ir expulsado el hombre con la casaca número 7. Ahí está el remate entonces que iba a tener posibilidad de Agrario de Corralito. Parecía casi penal, ¿no? Porque había sido al borde del área. Ahí vemos cómo se retira antes al vestuario Bofadosi, y tenía una buena chance el equipo de Celio López para convertir. Iba a ser el encargado Paolo Garelo, la pelota que sortea la barrera y después termina rebotando en un hombre del Recreativo Belenense, e iban a continuar algunos hechos destacables en el partido. Ahí vamos a ver cómo va a recibir alguna agresión o no de Riboira, ¿no? Me parece que no lo toca el jugador del Recreativo Belenense a Riboira. Raimundo, que ya había sido amonestado, iba a recibir la roja directa. Exactamente, esta era la jugada en la que Riboira, mire, no se... Ahí vemos, Sí. Un toquecito, hubo algo, levantó el brazo, aprovechó
Ahí está, levantó el brazo el jugador del Recreativo Lenense, Riboira fue al piso y otro expulsado más para el equipo de Elena, que se le iba a complicar la cosa, pero de todos modos no iba a aprovechar a Agrario de Corralito esos hombres de más. No, quedaba muy poquito tiempo para que termine el partido, ¿sí? Cuando vemos otro expulsado, claro, sí, entonces sí. se va Magnaterra, el número 2, expulsado, y llega el gol sobre el final. 50 minutos, iban hasta los 51, y la bandera arriba del juez de línea. Vamos a verla de nuevo a esta jugada, porque es de mucha polémica. Se lo quiere comer vivo Fumero al juez asistente. Aquí vemos el tiro libre. Ahí vemos que va entrando Fumero, entra acompañado por alguien, pero desde esa perspectiva es muy difícil darse cuenta. En este caso hay que darle la derecha al juez de línea por la visión que tenemos nosotros. De todos modos es para discutir la jugada. Ahí vemos el remate, otra vez la aparición de Fumero. Quedan muchísimas dudas. Hay un jugador en el palo, ¿no? O que aparentemente estaba cerquita en la cancha, se vio eso. Por eso las dudas quizás de muchos y por eso el reclamo, ¿no? De Fumero tan efusivo. Sí, sí, sí. Hay que decir, había 18 hombres adentro del área, como le planteamos ayer, porque salvo el arquero y el encargado de patear el tiro libre, los demás estaban todos metidos en el área. Y fue una jugada muy dudosa, muy rápida. Y en esta jugada Baena empieza a levantar al hincha y la gente se pensó que había terminado el partido, ¿no? Es por eso que comienzan a invadir el campo de juego. Pero no, todavía no. Pero ya los hombres de Elena sabían que estaba todo terminado, ya sabían que estaba todo decretado. El llanto de Fernando Fumero, algunos cruces ahí entre los hinchas de Agrario de Corralito y los pocos hinchas del Recreativo Elenense que estaban en cancha. Se va a demorar el partido. Después de todo eso, el árbitro sí le iba a dar el definitivo final al encuentro y por ende el Agrario de Corralito que iba a terminar de conseguir el ascenso a la primera división después de 10 años. En el 2006 había descendido, ahora vuelve a la primera división después de apostar mucho, después de un largo camino en la Divisional B. Somos, gracias a Dios, después del esfuerzo ya somos de primera. Costó mucho, ¿no? Llegar hasta acá y era un partido trabado el de hoy todo, pero durísimo, durísimo, pero creo que el amor propio de cada jugador y el apoyo de toda la dirigencia y la hinchada hizo que esto se hiciera realidad. En el gol que le ganó en el último, ¿a vos también se te paró un poquito el corazón? Se me paró el corazón, te lo confieso, sí. Pero bueno, Dios estuvo del lado nuestro. Muchas gracias, muchas gracias. ¿A quién va dedicado esto? Esto va dedicado a toda la familia que nos sigue siempre, a todo el pueblo, a todos los chicos que hace 5 años que lo estamos buscando esto, a los chicos que vinieron y se sumaron al grupo, que son una excelente persona, a todo el pueblo, a todos, la verdad. Hubo de todo en el partido, sol, lluvia, viento, un gol anulado sobre el final que a más de uno se le paró el corazón. Sí, a mí también, durísimo, durísimo un equipo que la verdad que nos costó mucho, por suerte sacamos buen resultado allá y bueno, y acá con el corazón nos rendimos. Felicitaciones y a trabajar duro para jugar en primera el año que viene. Seguro, con muchas ganas. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un partido muy duro. Ellos son un equipo muy físico, corren mucho, tienen muy buen medio campo y la verdad que por momentos nos manejaron la pelota, nos tiramos muy atrás, lo sufrimos el partido, pero se sacó garra, coraje y huevo, que es cuando hay que poner en estos partidos, ¿no? Seguramente ahora para la fiesta, cuando levante la copa, esto tenés un gran motivo, ¿no? Para brindar y estar contento. La verdad que es el día más feliz de mi vida. Creo que no, ningún amor salvo de un hijo te puede dar tremenda alegría. Ascender yo soy hincha del club, juego por la camiseta, entonces tiene doble sabor. Este triunfo se lo dedico a mi tío Tarantini, que en el 89 ascendió. Entonces pasaron 26 años y yo soy sobrino. Pudimos volver a ascender y bueno, esto se lo dedico para él. Sí, esta gente se merece esto y mucho más. Miren lo que es esto, una alegría inmensa de poder venir a este lugar. Cómo me recibieron del primer momento y bueno, consagrarnos así, se lo agradezco totalmente a Dios. Hacía 10 años que el club no estaba en la primera división y es muy importante, un equipo que fue muy protagonista años atrás. Hoy en día lo pusieron donde debe estar Agrario. Sí, son 11 años que ellos no están en primera y al venir acá tomamos
un reto muy importante con todos los chicos, sufriendo todos los días entrenamientos, entrenando con piedras, con lluvia, con viento, con frío. En mi caso con mi hijo internado, 42 días internado y acá defendiendo los colores del tricolor. Magnarrete con la madre internada. Y acá está, esto es el festejo de todo lo que nos rompimos el año nosotros mismos. Gracias, muchas gracias. Al principio de año parecía muy difícil, pero bueno, con muchísimo trabajo logramos formar un plantel y un grupo humano espectacular. Sufrimos muchísimo, pero bueno, se dio y este es el festejo que se merecen, nos merecemos todos. ¿Se te paró el pulso en el final con esa jugada? Casi me muero, pero bueno, la verdad que no es porque haya sido en contra, pero el arbitraje a lo mejor en otro partido no te lo cobran. Muy bien el árbitro y bueno, ahora seguir festejando. Felicitaciones y a laburar duro para el año que viene jugar en primera. El doble de duro que este año. Sí, en realidad hace rato que lo venimos remando, hace 2010, como le decía ya, hace rato que todos pensamos lo mismo, un proceso largo. Acá el club tenía pastos largos, los alambres rotos. Estaba abandonado gracias a Sifón, que es el utilero del club. Esto no se había caído. Vino un grupo humano, un grupo de chicos, amigos, lo levantaron al club y llegamos a algunos para dar una mano. Y por eso la ilusión de la gente, hace rato que esto lo venimos remando. Y bueno, sinceramente una cosa impagable, digamos. Hubo de todo en el partido, ¿no? Viento, sol, lluvia, apareció el arco iris sí. Y en el final ese gol que a más de uno el corazón se le quedó quietito, ¿no? No, sinceramente, te digo, soy uno de los más grandes del equipo y sinceramente no lo podía jugar, hoy lloré todo el día, digamos, mucha emoción, muchas sensaciones y sinceramente te pesaban las piernas, estaba difícil jugar y por eso un partido que no tiene ningún sentido analizar, simplemente, o sea, cuando entró esa pelota el último me quería morir, por suerte estaba en Orsay, la verdad que no sé, y la cuestión que, bueno, hoy se nos dio, digamos. Tienen un par de meses ahora para laburar duro y el próximo año jugar donde todos quieren jugar, ¿no? Que es en la primera de la liga. Sí, pero como te digo, el fútbol de Corralito, espero que lo entendamos así. Esto no tiene que ver, el ascenso es solamente coronar algo, pero tiene que ver con lo social, con lo humano, tiene que ver con otra cosa, digamos. El ascenso era algo que siempre anhela a algo, digamos, porque para eso jugás, digamos. Pero esto, en realidad la idea es que esto no se pierda, que Corralito siga haciendo fútbol de por vida, que la gente, digamos, tenga dónde venir los domingos, que los chicos no tengan como única opción el bar y las cosas feas de la vida, digamos. Un sueño que... Las dos palabras son un sueño, el resto, desde el principio de año que perseguimos este sueño, costó, sufrimos y lo logramos por suerte. Agrario de primera, Tucán, felicitaciones. Muchas gracias, sí. Hoy se cobró un gran trabajo, porque las cosas no son casualidad. Si llegamos hasta esta instancia fue porque nos equivocamos mucho en el zona y lo pagamos caro. Y si hoy llegamos es porque hicimos mucho mérito para estarlo. No somos nosotros, sino toda la gente que nos respalda. Pasamos las malas, ahora vamos a festejar las buenas. Sí, gracias a Dios, es la fiesta que queríamos hace rato. Tuvimos que llegar a la promoción, bueno, se disfruta un poco más. Se armó un lindo grupo de gente que amiga y jugaron mucho y jugaron bien y es por eso que están en primera. Sí, la verdad que es un grupo extraordinario, como todos los grupos que llegan a algo importante. Una vez me dijeron que los amigos no podían lograr nada jugando al fútbol y acá le demostramos a toda esa gente que sí se puede, porque somos todos amigos y hicimos todo para devolver el club donde tenía que estar. Realmente hoy fue un partido duro, difícil, muy nervioso el equipo y no hubo forma de mejorarlo en todo el partido, ¿no? Las ansias y fue lo peor nuestro, ¿no? Y no pudimos jugamos muy poco hoy. Pero bueno, el resultado es lo que vale al final y todo el año esperando esto y al final se dio, ¿no? ¿Cuál fue la clave de este agrario para estar en primera? El domingo pasado. Creo que el domingo pasado fue clave el resultado para hoy. Con este resultado yo sabía que había que ganar allá porque acá iba a ser muy difícil. Los nervios yo sabía que son muchos chicos del pueblo, jóvenes, y le pesó la final. Son cuatro patas siempre en un club, ¿no? La hinchada, los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores. De tu parte seguramente tenés muchos agradecimientos también. No, seguro, pero creo que, bueno, lo fundamental, los jugadores. Creo que la comisión trabajó bárbaro todo el año, desde febrero hasta esta época no falló nunca.
Y bueno, eso fue fundamental para que los jugadores estén tranquilos, estén siempre con todo lo que tiene que tener un jugador al día y bueno, la gente acompañó siempre, la familia también, agradecer porque sin ellos que a veces cuando perde se hace difícil continuar o estuvimos 2 veces bastante mal en el hexagonal y bueno, el plantel salió a luz, se pudo levantar y bueno, gracias a eso hoy podemos festejar, ¿no? Felicitaciones, Gracias a vos y a todos. ¿Te queda para jugar en primera el año que viene? Vamos a ver, vamos a descansar y ha sido un año muy largo que hay que analizar si vale la pena tanto sufrimiento, ¿no? Y ligarse las puteadas de algunos que realmente hay que analizar si seguimos. Bueno, y de esa manera entonces la palabra de los protagonistas, los ascendidos, en este caso los hombres del Agrario de Corralito. A decir verdad, está bien que Agrario cumple el objetivo, Hacienda me parece que ha sido a lo largo del año uno de los grandes protagonistas del fútbol de la Divisional B, con un plantel poderoso, con jugadores que realmente han marcado una diferencia. Y está bien que sea el tercer ascendido, digo, porque cometió errores puntuales, tanto en la etapa clasificatoria como en el hexagonal final, que le impidieron ascender antes, incluso con sufrimiento. Sin duda. Pero es justo, ¿no? Más allá de que a Elenense le queda la sensación, por un lado, de que descendió por inconvenientes propios, porque el campeonato le dio 1001 chances para salvarse y nunca las aprovechó, mezclado con la sensación de injusticia de ese gol sobre el final, polémico. La gente elenense va a tener contradictorias sensaciones. Por un lado, está bien porque no hicimos las cosas bien que nos vayamos a la B. Por algo llegamos hasta esta instancia, ¿no? Y dependiste del último minuto, ¿no? Cuando en 180 minutos contra Agrario no pudiste hacer demasiado. Pero la sensación esa al final no se la quita a nadie. No, sin duda, si el fútbol es así. Sin duda a Agrario de Corralito le cuesta muchísimo jugar de local. Le ha costado durante todo el campeonato y no fue la excepción en esta definición de 180 minutos, donde ganó claramente en su visita a Elena y no lo pudo hacer en su partido, en su casa, y tuvo que sufrir justamente hasta el último minuto. Ha marcado la vuelta de Agrario, sin lugar a dudas, mucha alegría en aquellos seguidores del fútbol de la Liga Regional, porque Agrario marcó toda una época en nuestra liga, ¿no? Recordamos que es un equipo joven, un club joven, que apareció por finales de los 80 con algún ascenso, con 5 títulos de liga de la Divisional A, en los torneos largos, los difíciles torneos de los 90. Después, ya iniciado el nuevo milenio, Agrario fue perdiendo prestigio. Lo más importante fue una final jugada en la Apertura 2004 contra el 9 de julio. En 2006 descendió. Después estuvo 3 años sin hacer fútbol. Claro, sin hacer fútbol, desafiliado de nuestra liga. Y después volvió y lo hizo con creces, ¿no? Porque comenzó a ser protagonista de la B y ahora le toca el ascenso, ¿no? Sí, apareció la gente joven, ¿no? La sangre joven para tratar de darle un impulso a este Agrario de Corralito, que hoy se condice con este ascenso a la primera división y en el 2016 va a volver a jugar en lo más alto de la liga. Sin lugar a dudas, así que las felicitaciones para Agrario. El Elenense es uno de los equipos, o el equipo con más ascensos y descensos en la historia de la Liga Regional. El año pasado era subcampeón, algo pasó, evidentemente no se trabajó bien en algunos de los puntos para llegar a esta situación del final. Serán 2 o 3 jugadores del Elenense buscados, imagino, por su potencial para la Divisional A la próxima temporada. Se me viene a la mente el goleador histórico de nuestra liga, que es Fernando Fumero, ¿no? Fumero sí, es pretendido por 5 o 6 clubes del círculo superior, posiblemente juegue con otra camiseta, ¿no? Y un Jorge Oviedo que apareció sí, con muy buenas actuaciones y sobre todo sobre la etapa final, más allá de que no pudo cumplirse el objetivo que era quedarse en primera división. Finalizó el año en la Liga Regional de esta manera. La semana que viene estaremos con la cobertura de lo que va a dejar la cena entrega de premios de la Liga Regional Río Tercerense allí en el Salón 1929. Con, bueno, por supuesto, todos los premiados y el cierre y los balances de año, es época de eso justamente, ¿no? Para la continuidad de Pasión Deportiva. Diego, muchas gracias por estar, ¿sí? Muchas gracias a vos, Martín, saludos a todos. Hasta la semana que viene por Somos Río Tercero y por Teleimagen Privada en Villas Caso.